Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Este es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a conversar con el doctor César Matos Moronta. Él es el director médico de la Red Nacional de Bancos de Sangre de la Cruz Roja. Doctor, gracias por estar con nosotros esta tarde. Ahí en cabina está Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Olga Almanzar. Aquí en la plataforma, Leila Mejía. Bienvenido al rumbo de la tarde. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por la invitación a todo este formidable equipo. Para mí es un honor estar con ustedes en estos momentos. La verdad que yo lo admiro a todos, le doy seguimiento a su programa y es bastante nutritivo lo que ustedes hacen. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias, La doctor. admiración es mutua, doctor. Y si Gracias. los compañeros me permiten arrancar, porque en estos días yo justamente he estado con el tema de la donación de sangre y eso por un caso particular, por eso me gustaría arrancar. ¿Por qué Como decía el amigo tuyo, el merenguero, el famoso merenguero, arranca, Cheche, arranca. Bueno, ella no tiene una ventaja. Mientras nosotros estamos aquí en cabina, Yo lo estoy encerrado en viendo muy cabina, cerca. ella está en Punta Cana. Ay, Bueno, sí. Sí, pero es porque mi hija cumple años, uno tiene que hacer un esfuerzo por los hijos, yo se lo expliqué a ustedes ayer, pero resguardada, yo no he salido de un espacio confinado porque yo le tengo miedo al rebrote. Pero bueno, doctor, ¿por qué se ha hecho tan complicado últimamente el tema de la donación de sangre, de conseguir sangre para casos puntuales, incluso tipos de sangre que normalmente no son tan difíciles, que no son de las sangres más atípicas en los últimos meses, quizás en este último año? Sí, mira, más que en los últimos meses, es una deuda que tenemos los dominicanos con este tema de lo que es la donación voluntaria y altruista. Lo que pasa es que la sangre es un tejido líquido producido por las células madre del cuerpo, no se produce en laboratorio y si no se dona de manera voluntaria, pues no hay una reserva estratégica para poder suplir la demanda. Últimamente, esta demanda ha disminuido bastante con este tema de lo que es la pandemia del COVID, que los escasos donantes voluntarios que teníamos pues, han disminuido de una manera dramática. La mayoría de veces el que la dona es una donación por reposición. O sea que el médico necesita transfundir algunas unidades de sangre, le da la indicación a la persona va, dona la sangre, pero la retira. Esa donación no nos permite una reserva para poder tenerla en el momento que se necesite. La donación que necesitamos es la donación voluntaria, o sea, que una persona vaya y la done para cualquier persona que la necesite, aunque uno no lo conozca. Es la donación altruista y voluntaria. Usted sabe cómo andamos o cómo andábamos, porque le voy a dar dos datos. Antes de la pandemia y después de la pandemia, o en el pleno apogeo de la pandemia. Antes de la pandemia, estábamos en el 1% de donación voluntaria. Señala la OPS, o sea, a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que una nación debe de donar mínimo de manera voluntaria el 20%. El 20% es lo más idóneo. Es lo que es lo perfecto. Para estar, pero lo mínimo que se requiere es del 3 al 5%. El 5% para nuestra nación representa aproximadamente 550,000 unidades que debemos de tener en reserva. Solamente el 1% es que la está donando. Antes de la pandemia, eso nos daba un déficit de alrededor de más de 200,000 unidades de sangre. Actualmente, con la pandemia en todo su apogeo, ese 1% de donación voluntaria disminuyó dramáticamente al 0.3%. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Mira, ustedes saben que en inicio había un aislamiento, un confinamiento, cada persona en su hogar, el miedo que tenían las personas a salir y mucho más a ir a una institución de salud por miedo a exponerse al virus.
esta situación yo señalo que ha disminuido esa donación voluntaria. De ese 1% que teníamos, disminuyó al 0.3%. Pero ya en este proceso de vacunación, vemos que ya la gente anda en la calle y muchas veces reunida en grupos no respetando lo que es la distancia que se debe de tener. Pues yo creo, y además, el hecho de que estemos en pandemia no impide que se done sangre de manera voluntaria. Doctor, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta que me puede ayudar a sacarme de una confusión. Ese 1% o ese 3% o ese 20%, ¿en relación a qué se mide? Es decir, ¿en proporción al número de habitantes de un país? Sí, en proporción al número de habitantes de un país, de una nación. Si decimos que somos 11 millones, es lo que se está señalando, pues el 5% de 11 millones, estamos hablando de 550,000 unidades. Actualmente, las unidades fuera de pandemia eran 200,000, cerca de 300,000, o sea que teníamos un déficit de más de 200,000 unidades. Es en la totalidad de la población. Si dona del 3 al 5%, podríamos tener una reserva, forma tal de que cuando una persona necesita una unidad de sangre, no requiera de llevar un donante, porque ahí es que está lo penoso, que cuando la persona va nerviosa, tensa, rápida al banco de sangre, que se le solicite que tiene que tener un donante porque no hay, porque se topa con esta barrera que no la hay, y no la hay porque no se dona. Doctor, perdóname, Leila, ¿cuál es el protocolo que se sigue, por ejemplo, cuando un paciente requiere de sangre urgentemente? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? Es decir, el hospital o la clínica pide la sangre al banco de sangre, ¿y cómo se transporta? ¿Tiene que ir a buscar? ¿El banco de sangre se lo lleva? Eso son uno de los sesgos que tenemos. Cuando el médico solicita la sangre o el componente, puede ser plaqueta, puede ser plasma, le da una indicación médica señalando lo que él quiere y el tipo de sangre que quiere, y esa persona sencillamente con esa indicación se dirige al banco de sangre y ahí se inicia todo el proceso. Si en lo que respecta a Cruz Roja Dominicana, es en estos momentos que tenemos tanta deficiencia de sangre en nuestros depósitos, pues se requiere del donante. El donante, ¿qué características tiene que tener? Sencillamente que sea una persona sana, puede ser hombre o mujer. Es uno de los tabúes que existen, que las mujeres no pueden donar. Sí, la mujer puede donar. Ese tema de la menstruación o porque es mujer son tabúes. La mujer puede donar. Esta persona se somete a una evaluación médica para determinar que esa donación no va a afectar al que le está donando y que ese producto de esa donación va a tener la mejor calidad posible. Posteriormente, esta sangre pasa ya a lo que es un sistema de tamizaje, o sea, se le realizan unas pruebas de laboratorio para, ¿verdad?, con esto determinar que esta sangre está libre de algún agente contaminante, entiéndase, virus de hepatitis, virus del VIH, virus del HTLV, que es un virus. Pero ahí mismo, hay algunas cositas que yo creo como que aquí son más estrictos que en otros países y quizás disuaden un poco al donante. Le voy a poner un ejemplo concreto que me pasó a mí con una persona. Yo llevé a alguien para el caso que yo le dije de un niño con autismo que iban a operar de un tumor en la cabeza. Yo llevé a una persona con un tatuaje que se lo hizo hace un año. Y le dijeron aquí que no podía, que necesitaba que el tatuaje se hubiese hecho hace 2 años. Y ese niño necesitaba desesperadamente esa sangre. Pero le digo algo, esa misma persona donó en Estados Unidos el año pasado, porque en Estados Unidos el protocolo es 6 meses, no 2 años. Entonces, ¿aquí es más estricto que allá? No. Déjame explicarte. No es 2 años, es un año. Si fue en Cruz Roja, pues se le llamará la atención a los médicos que están evaluando. Es un año. ¿Y por qué? El problema no es el tatuaje. El tatuaje no es el problema porque eso está en la piel, eso no pasa a la sangre. El tema del tatuaje está en el instrumento con que la persona se tatuó, que ese instrumento pudo haber sido contaminado con otra persona que se tatuó y haber contaminado a esa persona. Entonces le damos un año de referimiento, lo diferimos por un año, porque ya en un año
esas pruebas virales ya salen reactivas. En Estados Unidos y en Europa también le dan un periodo de 6 meses y es porque ellos tienen un tamizaje mucho más fuerte. O sea, con el tamizaje que ellos hacen, por ejemplo, ellos les realizan pruebas de biología molecular a la sangre. Ahí debemos de llegar nosotros. Le piden lo que es el PCR de esos virus del VIH, de la hepatitis, le hacen la prueba de PCR. En este país ya estamos implementando esa prueba. Cruz Roja tiene equipos de última generación, pero que me han disminuido de una manera sustancial lo que es el periodo de ventana. ¿Entiendes? Doctor, ¿cuál es el tiempo útil para el uso en caso de emergencia de una donación de sangre? ¿Una sangre se puede preservar qué tiempo en condiciones óptimas? Sí, con nuestros reactivos que tenemos, una sangre dura 35 días viable. Después de ahí hay que descartarla e incinerarla. Claro, Cruz Roja tiene un movimiento muy rápido de la sangre y la sangre no se vence. Pero una sangre ya tiene 35 días o más, hay que descartarla. Doctor, varias cosas. En el país existen varios bancos de sangre que son privados, lo que implica que la sangre es un negocio. Una pinta de sangre o una unidad de sangre puede costar desde 2.500 pesos, que es lo que se cobra por los análisis que se le aplican a la sangre para ver que está apta. Hasta he tenido conocimiento de que 7.000 hasta 15.000 algunos tipos de sangre. Por ejemplo, yo que soy O negativo, para conseguir donante, a veces cuando la gente va y dona, pide dinero por la sangre que dona. Entonces no es una donación. No es una donación, pero eso sucede con mucha frecuencia. ¿Por qué los seguros médicos, viendo que es una necesidad tan fuerte en el país, que tenemos una deficiencia grandísima de unidades de sangre a nivel, o sea, diariamente se necesitan y tenemos la deficiencia, excepto SENASA, que sí lo cubre, ¿por qué los seguros médicos no ayudan en esa parte haciendo no la donación, sino la sangre, parte de los servicios que cubre para los pacientes? Sí, usted ha hecho una pregunta hermosa. Óyeme, eso porque... Ella habla así, tiene buena dicción. Sí, no, eso son todos así. Fíjate, mientras la sangre, las personas puedan conseguir dinero con ella, tanto en Cruz Roja como en los demás bancos, hay personas desaprensivas que ellos se venden como donantes y hay que darle dinero. Y usted dijo lo real, usted habló de 7.000 hasta 15.000 pesos porque hemos tenido los casos. Cada vez que detectamos en Cruz Roja una persona vendiéndose como donante, pues sencillamente la seguridad retira de la Cruz Roja a esa persona, no podemos hacer más nada. Y esa persona incluso en los equipos que tenemos, ¿verdad? Pues se retira como donante, no se acepta más como donante. Y el tema de que es un negocio, la sangre debe de ser un bien común. Y usted habló de la seguridad social. La única, y ahora se hicieron acuerdos, el seguro del Banco de Reserva hizo un acuerdo también para sus asegurados facilitarle la sangre. Pero el que hasta ahora lo está haciendo es el Seguro Nacional de Salud, que tanto en su régimen subsidiado como contributivo la cubre. ¿Por qué las demás no la cubren? Digo yo, porque no se le ha exigido, porque deben de cubrirla, porque eso está en la ley de seguridad. Deben de exigirle y quien debe exigirle es el Estado, a las aseguradoras que la cubren. ¿Y por qué ellos no lo hacen? Y lo han dicho, porque no los exigen. CISARIL le correspondería a CISARIL, ¿no? Correcto, el agente regulador. Doctor, ¿cuál es la temperatura ideal o óptima para preservar la sangre por el tiempo que ella todavía puede ser útil? Sí, para preservar la sangre se requieren de neveras especialmente diseñadas para preservar la sangre y su componente. Específicamente, la sangre requiere una temperatura de 2 a 8 grados. No puede ser menos de 2 ni mayor de 8.
Estas neveras tienen alarma cuando la temperatura ha aumentado más de 8, pues se disparan las alarmas igual que cuando bajan de 2. Por eso es que este componente debe de ser manejado en los lugares, en los centros especializados Fuera manejar del, este producto. ¿Por qué? fuera del cuerpo humano, la sangre no se congela, ¿no? Lo que se congela fuera del cuerpo humano es el plasma. Tenemos la capacidad en Cruz Roja de congelar el plasma y dura viable más de 1 año. A este producto se le llama plasma fresco congelado. ¿Y para qué se hace esto? Para preservar unos componentes que están en el plasma, como son los factores de coagulación, el fibrinógeno, pero sobre todo los factores de coagulación. Y así, en una hemorragia que tenga un paciente que no se pueda detener, el plasma fresco congelado va a ayudar a detener esta hemorragia. Ahí sí se puede congelar, pero ya el glóbulo rojo, a pesar de que sí, que por ejemplo en la India, que hay un tipo de sangre extremadamente raro, se llama tipo Bombay, pues la sangre se criopreserva, porque una unidad sangre tipo Bombay, esos pacientes nada más pueden ser transfundidos con este tipo de sangre. Ahí hay métodos para criopreservar la sangre, pero en nuestro medio, la sangre lo que debe de almacenarse es entre 2 a 8 grados centígrados. Doctor, una última pregunta de parte mía. ¿Qué alergias impiden la donación de sangre? Y me permite ahí acompañar esa pregunta con una, ¿cómo sería lo mío? Una pregunta complemento. Sí. Doctor, ¿quiénes no pueden donar definitivamente? Por eso mismo. Sí, yo te hablo de la alergia. Yo hablo de todo tipo de personas que que estén impedidas de donar. Sí, fíjese, en relación a la alergia, no, los pacientes alérgicos no pueden donar. ¿Por qué? Porque la alergia, hay sustancias, o sea, inmunológicas que pueden pasarle a la persona que va a recibir la sangre y hacer una reacción alérgica también. Por eso una persona que sufre de alergia no puede donar. ¿Pero quién no puede donar? Bueno, una persona que tenga su nivel de hemoglobina menor de lo normal. Para donar, un hombre se requiere mínimo 14 gramos de hemoglobina, una mujer mínimo 12 gramos. Una persona que haya sufrido de infecciones víricas, por ejemplo, hepatitis B, C, VIH. Una persona, estos se descartan de por vida ya, pero otras personas, por ejemplo, bueno, yo que vaya, que salga de este país y quiera donar en otro país, probablemente me rechacen, porque por lo menos se debe de tener 1 año o 6 meses residiendo en ese país para poder donar. ¿Y los diabéticos, doctor? Un tope de edad. Sí, correcto, hay un tope de edad. Para la edad idónea para la donación es de 18 a 65 años de edad. Aunque los menores de 18, entiéndase, 16, 17, pueden donar con autorización de sus padres. Mayor de 65 años pueden donar con autorización del médico que evalúa. Como les señalé, es un acto que se hace y que se debe de verificar que ese acto no va a afectar a la persona que va a donar. Bueno, menos mal que los donantes de 65 años no se necesita la autorización de sus padres. Los diabéticos podrían donar. Usted me decía que los diabéticos. Sí, los diabéticos. Sí, un diabético si está controlado y ese día y para su control solamente se requiere de medicamentos vía oral, entiéndase, hipoglucemiantes orales, podría donar. Ahora, si recibe insulina, no es aceptado como donante. Eso es donar. Eso es donar, pero ¿cómo vender? Pues lo contrario a donar, que es dar, es vender. ¿Cómo vender la sangre? Pero espérate, antes de eso, Valentín, si la persona quiere donar por sus riesgos, por ejemplo, mi abuela tiene 80 y yo necesito sangre y ella dice, oye, bajo mi propio riesgo, yo le quiero dar sangre a mi nieta. ¿Qué edad tenía su abuela, no? Si mi abuela tiene 80 y ella dice, bajo mi propio riesgo, ella bajo su propio riesgo me quiere donar sangre, ¿lo puede hacer? Mire, yo tuve un profesor que me decía en la residencia médica que cualquier muchachito ya tiene 70 años. O sea que si el médico, a 80 años probablemente el médico no la ponga a donar, porque algunos riesgos debe de tener ya con esa edad. Pero si el médico ve... No, porque el riesgo va a ser quien la recibe. Exacto. El riesgo mayor será para quien recibe esa sangre. Doctor, una pregunta que no quiero que se termine el programa y se quede. Podemos seguir. Ustedes tienen una campaña actualmente que es Hazlo por tu país, dona sangre. Sí, ¿Cuál es la plataforma de esa campaña? Y
invitar a las personas que tienen ciertos tabúes sobre la donación de sangre en estos minutos para que usted le diga por qué es bueno donar sangre y quiénes pueden donar sangre. Ya hablamos de quienes no podían, quiénes pueden donar sangre. Sí, mire, la campaña Hazlo por tu país, dona sangre, tenemos, ¿verdad?, la plataforma, bueno, ustedes los medios, los youtubers, estamos yendo a los diferentes medios para promocionar esto, para ver si ya de una vez por todas, por lo menos subimos al 3 o 5% de donación voluntaria, no por reposición, que es la donación que siempre hemos tenido en el país. Que vean las personas, qué lindo sería que un padre vaya con su hijo y se acerque a la Cruz Roja y ese niño vea a ese padre donando y vea que su papá donó o su madre y que no pasó nada. Lo ve con orgullo y dice, mi padre es un héroe. Ese niño cuando sea mayor va a querer donar. Mi padre es un héroe, mi padre dona sangre. Un héroe que puede salvar 3 vidas, porque con una sola donación se pueden salvar 3 vidas. Y señores, debemos de ya romper este hielo de no donar. Es una deuda que tenemos los dominicanos con nosotros mismos. Vamos a formar la Asociación de Héroes Sanguíneos. Cada vez que hay una guerra, alguien podría decir cuánta sangre perdida. Exacto. ¿En serio? ¿Cuánta sangre perdida? Ay, sí. Mire, y ahora que ustedes mencionan la guerra, hay países que han visto la necesidad de donar precisamente en estos momentos, como es, estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de Colombia, Honduras, Guatemala, han resuelto este tema de la donación voluntaria, pero es que ellos han estado en guerra y en guerra han visto y han tenido la necesidad de donar porque han visto morir seres queridos de ellos por falta de sangre, que nosotros no esperemos tener una situación así, que ojalá nunca la tengamos. No, nosotros no vamos a tener. Exacto, que la donemos en tiempo de paz. Pero incentivar a esos héroes todavía inexistentes, los héroes dominicanos, que nazcan los héroes dominicanos que no donan sangre, que sus hijos lo vean con orgullo, donando sangre para salvar vidas en la República Dominicana. Usted señaló de los héroes dominicanos. En estos días se celebró el día 14 de junio, que nuestro país lo recuerda como una gesta muy patriótica, donde hubieron unos cuantos dominicanos que donaron su sangre en pos de la libertad. Ahora yo le hago el llamado a los dominicanos que donemos la sangre en pos de la vida. Ellos la donaron por la libertad, tú dónala por la vida. Gracias, doctor. Bien, doctor. Pero es poético terminó el doctor. Así es, gracias. Leila, yo no sé, tú sentiste como ese quiebro de la voz, así, esa sensibilidad, al decir, tú dónala. Yo me voy a quedar con la frase bastante seria de que una sola donación salva 3 vidas. A la gente que no se escucha, que por favor lo piense, que si reúne condiciones para donar sangre, que se acerque a la Cruz Roja y haga esa actividad, vamos a decir, ese servicio ciudadano, porque uno no sabe, mañana le puede tocar a uno. A donar. Soldado valiente. A donar. Dominicano valiente. Gracias, Quiqueyano valiente. Compartido con nosotros esta tarde. Feliz resto del día. Y a ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Mañana estaremos aquí a las 4 de la tarde para otra entrega de este programa. Mientras tanto, continúen con la programación de Rumba. Hasta mañana.